A partir del versículo 8. Como vieron en nuestra intro, hemos estado, ya es nuestro primer mes en el libro de Apocalipsis. Vamos a ir despacito, paso a paso. Para los que les genera un susto terrible escuchar Apocalipsis, no se preocupen. Hoy lo que nos toca es calcular el fin del mundo, entonces todo va a estar bien. No se trata de eso, Apocalipsis. Yo quiero invitarlo a que usted vea las enseñanzas pasadas. No se trata del fin del mundo, no se trata de la gran tribulación, no se trata de un montón de cosas. Ayer de masoquista vi Left Behind de Nicolas Cage. Estaban ahí dándole, dije, pues vamos a verla, qué película más mala, por el amor de Dios. De eso no se trata Apocalipsis. Apocalipsis se trata de Jesús. Se trata del Cristo vivo. Se trata de aquel que es el principio y el fin, el alfa y la omega. Y vamos a leer este precioso libro que es parte de nuestras Biblias, que sabíamos que estaba ahí, pero muchos cristianos le dicen, uy, no, qué miedo. Y muchos no cristianos también dicen, qué miedo. Pero este libro tiene algo hermoso. Toda la Biblia tiene algo hermoso, pero este libro tiene algo hermoso y lo vamos a leer cada domingo al iniciar. Entonces, si usted está ahí también, dele una vueltita a su página o a su app, hágale swipe left ahí. Y vamos a leer el capítulo 1 y versículo 3, que es como vamos a poner este tiempo en las manos de Dios todos los domingos y todos los miércoles cuando abramos este precioso libro. Porque este libro trae una bendición para aquel que hace esto. Notemos, dice el 1:3, dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso a lo que está aquí escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Oramos. Señor Jesús, esta mañana venimos reunidos, los que están en casa, los que estamos acá en Semilla, y queremos disponer nuestro corazón, Padre. Tu palabra es más cortante que espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, discierne nuestros pensamientos e intenciones. Y hoy, Señor, queremos disponer nuestro corazón para escuchar lo que nos tienes que decir, para escuchar tu instrucción, tu corrección, Padre. Transfórmanos hoy. Y, Señor, que yo que estoy hablando no sea un obstáculo para que el mensaje de tu palabra entre claro y directo y golpee nuestro corazón. Si hay un día en que te quiero pedir eso, que hoy salgamos golpeados, sea hoy, Padre. Lo pido en tu precioso nombre. Y juntos decimos amén y amén. El capítulo 1 nos hablaba de esta introducción del libro de Apocalipsis. Y el escritor Juan, en esta visión, ¿recuerdan? Está teniendo esta visión del ángel que se le apareció y se le apareció Jesús mismo y le está dando esta visión y le dice, escribe en este libro las cosas que están sucediendo, las cosas que han sucedido, las cosas que van a suceder, las cosas que están por suceder en conjunto con estas. Y entonces lo primero que el ángel del Señor le dice a Juan es, escríbele estas cartas a las 7 iglesias. Y sabemos que las 7 iglesias no solamente son las 7 iglesias destinatarias de estas cartas que estamos leyendo, sino que es a toda la iglesia universal. Número 7 es un número de totalidad, de plenitud, a todas las iglesias. Entonces esta carta es una carta para todas las iglesias, pero también para Semilla. Y hemos visto, la semana pasada vimos la carta a Éfeso. Esta carta en donde el Señor le dice, conozco tus obras, y le enumera un montón de cosas positivas y le dice, pero tengo algo en contra tuyo. Has olvidado tu primer amor. Y Dani nos enseñó la primera carta de estas cartas internas en esta carta grande. Ya los enredé todo. Pero en todo el libro hay estas cartitas. Y hoy vamos a ver la segunda carta. Y es la carta a esta iglesia llamada Esmirna. Ahora, esto sí muy importante porque lo vamos a ver que se repite constantemente en todas las cartas que vamos a ver, en todas estas 7 cartas que vamos a estar observando, estudiando, escuchando, guardando en nuestro corazón y obedeciendo. Y estas cartas tienen un formato muy interesante. Estas cartas tienen básicamente una estructura de 5 cosas, casi todas las incluyen. 5 elementos tienen estas cartas. Lo primero es un recordatorio. Si notan en Efesios,
Dice, este es, Efesios capítulo 1, dice, este es el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Les está recordando quién es el que tiene las 7 estrellas. Hoy nos va a hacer un recordatorio también. Después viene un reconocimiento. Conozco, yo sé tus obras. Después viene una reprensión. A Efesios le dijo, tengo algo en contra tuya. Y se lo dejó claro lo que tenía en contra de ellos. Después venía una advertencia. Y finalmente una promesa. 5 elementos que vamos a ir observando en cada una de estas cartas. Algunas tienen todos, otros no. Y ahí es donde entra nuestra observación y nuestra lectura de la Biblia y nuestra responsabilidad espiritual para ponerle bonito y no que anden copiando en el examen, ¿verdad? La carta a la iglesia de Esmirna. Hablemos de Esmirna. El versículo 8 de nuestro texto de hoy, en el capítulo 2, dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Sabemos que el ángel es este mensajero. Entonces es este mensajero que va a leer esta carta a la iglesia y que hoy la leemos. Y este lugar es Esmirna. Me gustaría ubicarlos en el contexto de lo que estaba pasando en ese momento en Esmirna. Esmirna era una ciudad hermosa, grande, una ciudad próspera, ubicada aproximadamente a 60 kilómetros de Éfeso, donde está actualmente Turquía. Era cuna de la literatura y de la cultura y del aprendizaje. Es más, grandes hombres célebres de la literatura son de ahí, incluyendo Homero, y no el de los Simpsons, ¿verdad? Sí, el que escribe la Odisea y la Ilíada. ¿Quién leyó la Odisea en el cole? ¿Quién se leyó el resumen en el cole? ¿Quién lo vio en Canal 13? Bien. Yo lo leí en Canal 13 para no leer y para no leer el resumen. ¿Verdad? Esta era una ciudad, ojo qué interesante esto, comprometida profundamente con la idolatría y la adoración al emperador romano. Tenía una calle famosa, la calle del Oro, donde habían grandes templos para los diferentes dioses, pero fue la que construyó el templo a Dea Roma, que era este lugar para adorar al emperador. Y el emperador Domiciano, que es el tiempo en el que está escribiéndose esta carta, fue el primero en que demandó, a mí se me dice Señor, y a mí se me adora. Y la iglesia y el pueblo de Esmirna, sin pensarlo, construyó el templo y establecieron estas demostraciones espontáneas de gratitud a Roma. Simplemente el requisito era que una vez al año el ciudadano romano y todo aquel que adoraba al César, a Domiciano, tenía que prender una pizca de incienso en el altar de la divinidad del César. Y habiendo hecho esto, se le daba un certificado de garantía que había practicado con esta obligación religiosa. Todo lo que los cristianos, ponga atención a esto, todo lo que los cristianos, la iglesia en Esmirna tenía que hacer era quemar esta pizca de incienso y decir, César es el Señor. Recibía su certificado y podía irse y adorar como quisieran. Pero precisamente los cristianos en Esmirna dijeron, nunca le vamos a dar otro título de Señor a quien no sea nuestro Cristo Jesús y solamente a Él. Esmirna fue destruida 600 años antes de Cristo por los lidios. Y 290 años antes de Cristo volvió a vivir. Fue reconstruida. E interesantemente es la única ciudad que en la actual Turquía, de las 7 iglesias, es la única ciudad en la actual Turquía que todavía existe. En esta figura, en esta idea, Esmirna murió y volvió a vivir. Así que, ¿qué les parece si escuchamos? Muy atentos a lo que Jesús le dice a esta iglesia y la que Jesús le dice
a semilla esta mañana. Versículo 8. Esto es la parte B. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Ese es el recordatorio. Iglesia en Esmirna, Iglesia Semilla, familia Semilla, hoy quiero recordarles algo. El que les escribe, el que les está dando este mensaje, no es el pastor James o es la liturgia, es aquel, el primero y el último. Es el que murió y el que volvió a vivir, Jesús hoy, el que venció a la muerte, el que conoce todo, el que dijo, hey, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí jamás morirá. Y aunque esté muerto, vivirá. Y al final vamos a hablar de esto importante. Porque el que venció a la muerte, le dice hoy a Esmirna, hey, yo quiero recordarles, todo esto que les voy a decir, yo quiero recordarles que yo soy el que vencí la muerte y la muerte no tiene la última palabra. Isaías anuncia en el capítulo 44, versículo 6, en el Antiguo Testamento, miles de años antes, dice, así dice el Señor, el Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel, yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Esmirna tenía esto muy claro. Pero el Señor se los recuerda. Yo soy el primero y el último. El que tiene las llaves de la muerte. El que venció a la muerte y al tercer día resucitó. Y continúa diciéndoles, yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo eres rico. Ojo esto, qué interesante. Si yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, pero ¿sabes qué? Sos rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos. La versión Reina Valera dice, sé de la blasfema de los que se dicen ser judíos. Pero en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Ahora Jesús reconoce esta situación que está viviendo la iglesia en Esmirna. Conozco tus sufrimientos, conozco tus obras, conozco tu pobreza. Es decir, Jesús les está diciendo, yo sé lo que están pasando. La palabra sufrimiento aquí trae la idea en su original de ser aplastado. Es decir, no es un tema de que, ¿cómo te sentís hoy? Mira, un toque down. He estado el día ahí medio ansioso, me he sentido ahí medio así, pero ahí voy. No. Es un constante aplastamiento. Yo no sé si eso está bien dicho, perdón, mi amor. Pero es un constante aplastado. Es decir, es que la iglesia estaba en una opresión terrible. Estaban siendo aplastados. Cuando el Señor reconoce sus sufrimientos, están siendo aplastados, era porque era casi que doble. Ojo la situación de Esmirna. No solamente tenían la insistencia del emperador romano y del imperio romano en esta adoración que vimos al principio, sino que los judíos, que aproximadamente eran un 70% de la población de ese lugar, los acusaban y los buscaban junto con el imperio romano para llevarlos a encarcelar. Esta persecución y esta tribulación era doble. Por eso el Señor les dice, y esos que se llaman judíos, no son judíos, son de la sinagoga de Satanás, cómplices del imperio romano, cazando cristianos para llevarlos a la cárcel. Y no era un tema de que, los llevo a la cárcel y ahí se quedan, pagan una multa o pagan un impuesto. No, en la cárcel los cristianos de Esmirna eran atormentados, eran torturados y se les inducía a una confesión muy simple para ellos. Blasfema contra Cristo o experimenta la muerte y el martirio. En el mejor de los casos, estos cristianos eran despojados de sus posesiones, eran despojados de sus negocios, y por eso el Señor le dice, yo sé que sos pobre. Y la palabra pobreza aquí es escasez profunda.
No tenían ni siquiera para vivir en medio de una ciudad cosmopolita para esos tiempos. En medio de una ciudad próspera, donde las oportunidades de negocio estaban a la orden del día, pero un cristiano no podía tener trabajo porque probablemente la mayoría del tiempo estaba en la cárcel. Y el Señor se vuelve y les dice: hey, yo sé tu pobreza, pero eres rico. Eres rico. La iglesia al que el escritor de Hebreos y a todos los cristianos hebreos dice esto en Hebreos 10:34. Ojo esto. Dice, los está piropeando, por decirlo así. Le dice: también ustedes se compadecieron de los encarcelados, y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. La iglesia en Esmirna, y lo que el Señor nos está diciendo hoy en esta primera parte de esta carta es: enfoquemos todo en la perspectiva eterna, en que la pobreza, ya sea espiritual, y ahorita les menciono eso, y la física, y no estoy diciendo que solamente los cristianos pobres son los que van al cielo, no estoy diciendo eso, sino estoy diciendo que todo lo que yo tengo, y que si llego a perder absolutamente todo, sigo siendo rico delante de Dios. Si estoy enfocado correctamente en Cristo. El libro de Job, este libro extraño, la verdad, porque que no tiene una respuesta. Lo estudiamos recientemente en un estudio que hicimos, y es este hombre que Dios reconoce que es un hombre justo, y aún así pierde todo, y aún así queda sin nada. Y esta figura de Satanás que sale en este libro, la pregunta es: a ver, si este Job todavía te sigue, todavía te obedece, todavía te ama, si no tiene nada. La iglesia en Esmirna estaba viviendo esto. Por supuesto que la Biblia está llena de referencias a esta pobreza. Está en el Sermón del Monte. Vemos en el libro de Mateo donde el Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Por supuesto. Pero interesantemente en Lucas 6, lo que los estudiosos dicen, bienaventurados, los que los estudiosos dicen que es las mini bienaventuranzas, o el sermón no del monte, sino del valle. Lucas lo registra así: Jesús diciendo bienaventurados los pobres, y aquí está refiriéndose a la pobreza física, porque el reino de Dios les pertenece. Es muy sencillo, es entender que todo lo que yo tengo en este momento es un regalo del cielo, y el Señor me ha dado para administrarlo, y ya sea mucho o poco, abundante o escasez, eso no es lo importante. Es decir, si hoy estás acá sufriendo porque tu negocio va mal, yo no quiero menospreciarlo. Si estás sin trabajo, yo no quiero menospreciarlo. Oramos para que las personas tengan trabajo, por supuesto. Yo sé que hay mucho en juego durante este tiempo, y se dice que el próximo año va a estar aún más difícil para muchos negocios, para muchos emprendimientos, para muchas cosas. Es decir, yo no quiero que penses que te estoy acusando de eso y que eso no importa. No, por supuesto que importa, pero eso no es lo esencial. Lo esencial es que conozcas a Cristo. Lo más importante es que te enfoques en la eternidad. Y con una mirada en la eternidad, puesto mis ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podemos enfrentar todas y cada una de las circunstancias que estamos viviendo. Es que seamos ricos en fe. Es que seamos ricos en conocer a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9 lo dice así: esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza
ustedes llegaran a ser ricos. La iglesia en Esmirna era rica porque se mantenía firme, enfocada en las cosas eternas. Inclusive, familia, si no hay una respuesta hoy a la oración. ¿Por qué digo esto? Acompáñame a leer el versículo 10. Dice así: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Hago una pausa ahí. Se dice tradicionalmente que la Biblia menciona 365 veces esta frase, no tengas miedo. Y los que nos gusta inspirarnos, bueno, yo no soy tan inspirador, perdón, pero la gente pro dice, hay un no tengas miedo para cada día del año. Entonces uno dice, claro, porque a la par de un no tengas miedo, siempre hay una promesa de victoria, ¿cierto? Siempre hay una promesa de victoria. En el libro de Éxodo, el pueblo de Israel estaba en esta situación de muerte y Moisés le dijo, no tengan miedo, el Señor peleará por ustedes. Y nos encanta eso, y eso es verdad. Pero para nuestro caso de hoy, no hay una promesa de victoria. Hay una promesa de sufrimiento. Ojo lo que el Señor le dice a Esmirna, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto de que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponernos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel. Esto es, mantén la fe hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aquí viene la advertencia. Vienen sufrimientos. No tengas miedo, vienen sufrimientos. La persecución se iba a poner más fuerte. Pero usted está diciendo tal vez en ese momento, como tal vez yo dije en la primera leída de este texto, no, pues 10 días. Sí, yo me la puedo jugar 10 días. Bueno, no sé, sí, yo nunca he pasado un día en la cárcel, pero ni quiero pasar, pero no sé, si algún día me meten a la cárcel, uno diría, bueno, hay 10 días, la mejenguea uno ahí y sale. No hay un registro histórico de que solamente sufrieron por 10 días. Y el número 10, nuevamente recuerdan, la literatura apocalíptica, los números tienen un significado. Y muchos han dicho, no, los 10 días no son 10 días exactos, pero es un periodo de tiempo corto. Pero el número 10, al igual que el número 7, tanto en el Apocalipsis como en la Biblia, me habla de me habla de totalidad. Me habla de algo que se va a completar, del todo de ese tiempo. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Son 10, es una totalidad de los mandamientos y de ahí surgen todas las leyes que hemos estudiado en el libro de Éxodo. Pero interesantemente aquí, durante 10 emperadores, la iglesia en Esmirna sufrió. 10 emperadores los persiguieron, 10 grandes olas de persecución, 10 momentos en donde aproximadamente 5 millones de cristianos murieron en este tiempo. ¿Cuántos habitantes tiene Costa Rica? 5 millones. 5 millones en este tiempo, no solamente en Esmirna, obviamente, en todo este tiempo, persiguiendo a cristianos. 10 emperadores crueles fueron detrás de estos cristianos. El Salmo 116, 15 da mucho sentido a esto que estamos leyendo. Ojo lo que dice Dios. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Usted está diciendo en este momento, y más si está por primera vez, perdón, si yo quería entregarle un sermón de victoria ahí, ¿verdad? Donde saliera prosperado, ¿verdad? Y espérese, no se me vaya. No se me vaya. Y digo no se me vaya físicamente así, sino no se me vaya mentalmente también. Quédese conmigo. Porque sí, ahí viene la promesa. ¿Notaron? Sé fiel hasta la muerte
y yo te daré la corona de vida. Estos 10 días donde hay una promesa de sufrimiento, de que van a pasarla mal, el Señor, yo creo que incluye nuestros tiempos. Yo podría decir que estos 10 días son un tiempo limitado a la luz de la eternidad. Porque el tiempo que estamos acá, si nuestro tiempo es sufrir por Cristo, y familia, puede ser que usted haya experimentado el sufrimiento por Cristo. Puede ser que usted no le dieron ese trabajo por ser cristiano. Puede ser que usted perdió esa amistad por ser cristiano. Y yo no quiero menospreciar nada en ninguna de estas situaciones. Recuerdo claramente uno de mis mejores amigos de infancia llorando porque su papá estaba sin trabajo y en la entrevista de trabajo le dijeron, listo, te contratamos. Era el trabajo soñado, estaba endeudado hasta no más. Y sabía, porque tenía 6 meses sin trabajo y sabía que esta era la respuesta a una oración, y el jefe le dijo, Tito, pero este viernes nos vamos todos para el nightclub y ahí confirmamos tu contratación. Y él se volvió donde el jefe, le dijo, jefe, yo no puedo hacer eso. Él le dijo, pues qué mal, pues esta es la cultura de esta empresa, así lo vamos a hacer. Y no le dieron el trabajo. Siempre va a haber sufrimiento. Vean los misioneros, téngalos en mente. Vean los misioneros, téngalos en mente. Hay cristianos en este tiempo dando su vida por el evangelio. Y usted y yo sentados en una silla, muy cómodos, muy felices, y no estoy menospreciando para nada esto. Pero yo me pregunto, es decir, en serio, yo me pregunto, ¿qué pasaría si pasan una ley en este momento que prohíbe congregarnos? Yo me pregunto en este momento, ¿qué pasa si pasan ya una ley, no más cristianos? Se prohíbe las celebraciones, se prohíbe la predicación de la palabra, como en muchos países. ¿Saben qué es lo que a mí me preocupa, familia? Sinceramente, me preocupan que no tenga suficiente evidencia yo para que se me metan a la cárcel. Me preocupa que me vean y que digan, no hombre, usted no es cristiano. La iglesia en Esmirna amaba a Cristo. Por eso yo veo cuando dicen que el Apocalipsis es un libro que está como separado de la Biblia, es que esta es la constante del Nuevo Testamento, mis hermanos. Son vidas llenas de alegría, felicidad. Pablo dice, he aprendido a estar satisfecho, no importa cuál sea mi situación. Pero también él dice, tengo un dilema. Quiero morir para estar con Cristo y vivir la eternidad con Él, pero sé que hay una tarea aquí pendiente y he sufrido azotes, y he sufrido encarcelaciones, y he sufrido naufragios, y he sufrido dolor y tristeza por todo lado. Así lo dice Pablo, por todo lado, donde quiera que voy, llevo la muerte de Cristo. Pero ojo esto, y dice, pero también llevo su vida. Esta pandemia y todo lo que están viviendo, y mi mensaje para vos y para mí esta mañana es, ¿estás viviendo para Cristo? ¿Has rendido verdaderamente tu vida a Cristo? Que no importa lo que venga, sufrimientos, tribulaciones, victorias también. Sabemos que van a venir buenos momentos. Pablo lo dijo, he aprendido a estar satisfecho, sé lo que es tener abundancia, pero sé también lo que es tener escasez. Pero no importa lo que suceda, yo me mantengo fiel hasta el final. Yo me mantengo con fe hasta el final. Hablemos de persecución. En este momento, los que siguen a Cristo, los que siguen a Dios, los que tienen la esperanza de la fe, somos los tontos de este mundo. Somos los tontitos, los poco intelectuales, los que, pobrecitos, ¿verdad? Esos fanáticos religiosos, conservadores, que todavía creen en este libro, ¿verdad? Ahí obsoleto. Esa es un poco de la persecución. Y el Señor nos dice nuevamente, no tengas miedo. ¿Por qué? ¿Por qué no tengas miedo? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el Señor nos dijo, no tengan miedo, yo estoy contigo. Porque en el Salmo 25 dice, aunque pase en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque el Señor me va a sostener. Continuemos con ya ni sé por dónde va la promesa. Viene la promesa, ojo, versículo 11 y con esto terminamos. Dice,
El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y ojo esto, el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Jesús está diciéndole a la iglesia en Esmirna, y hoy nos está diciendo a nosotros aquí en Semilla, hey, vamos a tener sufrimientos. Vamos a tener momentos difíciles. Va a haber un periodo de tiempo de sufrimiento. Pero hey, primero que nada, yo he vencido al mundo. Y al que salga vencedor, no sufrirá el daño de la segunda muerte. Antes de ir a este texto, no sé si notaron, falta un elemento de los 5, ¿verdad? No hay un regaño. Esta es una de las 2 iglesias de esta sección del capítulo 2 y capítulo 3 que el Señor no le dice, tengo esto en contra tuyo. El Señor no le dice, no hay nada en contra de esta iglesia. ¿Por qué? Porque esta iglesia se dio cuenta que lo único que necesitaba era Jesús. Nunca vas a saber que Jesús es todo lo que necesitas hasta cuando Jesús sea lo único que tengas. Y la iglesia en Esmirna se dio cuenta que Jesús era lo único que tenían. Y los escritores de la Biblia se dieron cuenta que Dios y Jesús era lo único que tenían. Los hermanos de Daniel estaban en el fuego, en el horno de fuego. Nabucodonosor dijo, enciéndalo, póngalo más caliente. Y ahí estaban, tenían miedo, por supuesto. Probablemente dijeron, vamos a morir. Y ahí estaban los 3. Y esta 4ª persona, semejante al Hijo del Hombre, ahí con ellos. Y salieron y ni a carbón olían. Pasaron por el fuego. No fue que no pasaron por el fuego, pasaron por el fuego, pero ni a carbón olían. Hoy quiero que revolucionemos en nuestro corazón lo que significa ser cristiano, lo que significa ser un seguidor de Jesús, como lo hizo la iglesia en Esmirna. En Mateo capítulo 7, versículo 13, dice así, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. La invitación es a la incomodidad. La invitación es a la plenitud en Cristo. La satisfacción de estar en Cristo. La invitación es que somos vencedores. Somos más que vencedores en Cristo. Romanos 8:37 dice esto. En todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La invitación es esta. La invitación es a un nuevo nacimiento. Y de ahí viene esta idea de la segunda muerte. ¿Notaron? Juan introduce por primera vez en el libro de Apocalipsis, la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Y la vemos en los capítulos 20 y lo vamos a ver nuevamente en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. ¿Qué es esto de la segunda muerte? Te lo quiero explicar tal vez con una ilustración en Juan capítulo 3. Usted ha escuchado la historia, es Nicodemo, este fariseo, seguidor de Jesús, que Jesús le dijo, tenés que nacer de nuevo. Y Nicodemo me dijo, un toque maestro, ¿qué significa? ¿Que tengo que volver a entrar al vientre de mi madre? Le dice, no, tenés que volver a nacer de nuevo. Y yo lo explico así, muy sencillo. En este mundo, si naces una vez, morís 2 veces. Pero si naces 2 veces, solamente morís una vez. Una muerte física y una eternidad con Cristo. Una muerte física, si no naces de nuevo en Cristo, es una muerte física y una muerte espiritual eterna. Y como dice Apocalipsis capítulo 21, claramente dice que aquellos cobardes, ojo, a los fieles y a los cobardes, aquellos
que simplemente escucharon el mensaje de Cristo, lo tenían al frente, lo vieron, lo olieron, lo observaron, escucharon el llamado y simplemente dijeron, no, no me interesa. Dice que van a ser echados al lago de fuego eterno. Y esa es la segunda muerte. Mi invitación esta mañana es a que nazcas de nuevo, a que conozcas a Cristo, a que rindas tu vida a Cristo, no importa la etapa en la que estás viviendo. Eso es muy sencillo, es reconocer que necesitas un Salvador. Si estás viendo este video, yo hoy quiero invitarte a que y urgirte y rogarte que te reconcilies con Cristo. Es momento de venir a Cristo. Es momento de que Él deposite en nosotros ese nuevo nacimiento, arrepintiéndome de mis pecados y Él depositando esta fe, esta fidelidad que en nuestras fuerzas no podemos hacer. Porque sí, el tiempo está cerca, cada día está más cerca. Cada día está más cerca. Somos de la muerte y solamente estamos un periodo muy corto acá. Muy corto acá. Y una eternidad que Jesús quiere. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengan al conocimiento de Jesús y se arrepientan de sus pecados. Quiero invitarte a que ores conmigo. Y para terminar, me gustaría comentarte la historia de Policarpo. Este es un fragmento tomado del libro La vida de los mártires. Policarpo era el obispo de la iglesia en Esmirna. Muchos estudiosos de la Biblia dicen que fue discípulo de Juan, el que escribe el Apocalipsis. Y Policarpo, este venerable obispo de Esmirna, empezó a sufrir persecución. Se ocultó al escuchar que lo estaban buscando hasta que un niño lo delató. Tras darle comida a los oficiales que lo habían apresado, les pidió una hora para orar, a lo cual ellos accedieron. Oró con tal fervor que los guardas que lo arrestaron sintieron mucho haberlo hecho. Sin embargo, lo llevaron ante el procónsul y fue condenado y quemado en la plaza del mercado. El procónsul que lo aprehendió le dijo: jura y te daré libertad. Blasfema contra el Señor y Cristo. A lo que Policarpo le respondió: durante 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi Rey que me ha salvado? En la estaca atado y no clavado como era la costumbre, porque les aseguró que no se iba a quedar inmóvil. Al encender la hoguera, las llamas rodearon su cuerpo como un arco sin tocarlo. Entonces el procónsul dio la orden al verdugo de que lo atravesara con una espada. Al atravesarlo emanó tal cantidad de sangre que apagó el fuego que lo quemaba. Sin embargo, la orden continuó por instigación de los enemigos del evangelio, especialmente los judíos, de que su cuerpo fuera consumido por la hoguera. La petición de sus amigos fue rechazada de que lo pudieran, ya una vez muerto, ir a sepultarlo. Sin embargo, encendieron la hoguera nuevamente y quemaron sus restos. Sus amigos recogieron sus huesos y sus restos y lo llevaron a enterrar de una manera decente. Policarpo venció la segunda muerte. Su mirada estaba en la eternidad. Estos fueron los que pagaron. Y de esto yo te invito a que leas La Era de los Mártires. Yo te invito a que leas Los Mártires de la Iglesia. Hay un montón de literatura con respecto a esto. Hombres y mujeres que se pararon frente a César y dijeron: mi adoración es solo para Cristo. Y aquí estoy yo, con tapabocas por la pandemia,
pensando que estoy sufriendo lo más fuerte de mi vida. Y sí, en muchos momentos siento que es lo más fuerte de mi vida. No sé qué va a pasar con mucho de mi futuro. Pero ¿cómo me atrevo a quejarme? ¿Cómo me atrevo a venir delante de Cristo con quejas? Yo hoy quiero que esta historia me golpee y que mi vida sea una vida de dar testimonio a Cristo. Y yo quiero que esta historia te golpee para que te arrepientas de tus pecados y para que vengas a Cristo. Y esa es mi oración para vos hoy. Y esa es mi invitación para vos y para los que están en casa. ¿Podrías orar y ponerte a cuentas con Dios? ¿Podrías inclinar tu rostro? Yo voy a hacer una oración, pero quiero invitarte a que vos la hagas naturalmente. Abrí tu corazón y rendí tu vida a Cristo y nacé una segunda vez. Padre, tu mensaje ha sido claro y directo hoy. Una iglesia que podríamos decir irreprochable. No había nada que reclamarle. Lleno de sufrimientos y de persecución. Te tenían a ti y era lo único que necesitaban. Y hoy yo quiero pedirte por mis hermanos acá presentes y por aquellos que nos están viendo en nuestra transmisión en línea, o aquella persona que se encontró un video ahí en YouTube de nuestra celebración. Y yo quiero pedirte que ellos puedan abrir su corazón, que puedas depositar fe y arrepentimiento en ellos. Que la tristeza que viene de Dios, que produce arrepentimiento, la cual los lleva a salvación, los inunde esta mañana. Y Señor, para aquellos que hemos recibido consolación en ti, para aquellos que, Señor, hoy estamos, sí, en medio de sufrimientos. Hay muchas preguntas con respecto al mañana. Hay muchas dudas con respecto al mañana. Hay mucha preocupación. Todo ha cambiado y no sabemos si ese normal irá a volver. Hay muchos que están con ansiedad. Hay muchos que están con depresión. Hay muchos que están enfermos también, Jesús. Pero hoy queremos ser como la iglesia de Esmirna. En cualquier momento, en cualquier situación, mi pizca o mi gran adoración es solo para mi Cristo. Señor, mi oración es que yo sea como Policarpo. Que el tiempo que me permitas estar aquí en la tierra, yo pueda decir al final de mis tiempos, no decir, ay, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no fui a tal lugar? ¿Por qué no me compré tal cosa? ¿Por qué no viví en tal lugar? ¿Por qué no viajé? No. Que yo pueda decir, gracias Dios. El tiempo que me permitiste vivir acá, oh mi Dios, ha sido bueno. Te he seguido fielmente. Me has hecho más que vencedor. Y toda mi adoración y todo lo que soy es para mi Rey y mi Salvador. Esa es mi oración para todos nosotros aquí en Semilla y en casa. Y juntos decimos con todo nuestro corazón, amén y amén. Familia bella, que Dios me los bendiga, que tengan un hermoso domingo, que la palabra de Dios haya penetrado en tu corazón y te haya transformado. Si quieres hablar un ratito con nosotros, mi esposa y yo vamos a estar aquí por un periodo cortito de tiempo porque tenemos que desocupar el lugar. Y a los que están en línea, Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.